querido Padre Francisco III, encargado de la zona pastoral 1 de nuestra diócesis, compuesta por las parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Dónde están los jóvenes de Guadalupe? A ver, pónganse de pie los jóvenes de Guadalupe. Un aplauso a los muchachos de Guadalupe. Los jóvenes de San Juan Bautista. Un aplauso a los muchachos de San Juan. Los jóvenes de San Juan María Vianney. Los jóvenes de Catedral. Los jóvenes de la Parroquia Inmaculado Corazón de María, la Iglesia San José. Los jóvenes de San Antonio de Padua. Los jóvenes de Santa Faustina Kowalska en Solingalpa. Ahora los jóvenes Scouts que siempre están con nosotros. Los jóvenes de los colegios que estén presentes también, vamos a darles un aplauso a ellos. Saludar con cariño a los padres que se encuentran confesando, con cariño a los seminaristas que están con nosotros en este año, y a todos ustedes, muchachos y muchachas. El texto del Evangelio de este día inicia de una forma realmente estremecedora, me parece. ¿Y por qué digo esto? Porque dice San Juan, escuchen bien, que en aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente. ¿Cómo dice el texto? Que Jesús se... A ver todos. Jesús se conmovió profundamente. Quiero escuchar solo a las mujeres. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, todas lo han dicho, me parece que algunas solamente han escuchado, pero quisiera que lo dijeran todas. Jesús se... Ahora los varones. Jesús se... Más fuerte los varones. Jesús se... Ahora lo vamos a decir todos. Jesús... Es decir, se estremeció en su interior. ¿Y por qué? Porque uno de los suyos lo iba a entregar.
Es decir, alguien en quien Cristo había depositado su confianza, a quien le había dado su amor, a quien le había manifestado su ternura. Uno con los que Cristo había sido especial, al punto de haberlo llamado a formar parte de su familia más cercana, de los más íntimos. Yo quisiera pedirles que cada uno de ustedes vaya pensando en una persona que tenga estas características para ustedes. En una persona con la cual ustedes tengan este tipo de relación. Uno de aquellos a los que Cristo les había dado más tiempo, les había dedicado más esfuerzo. Uno de los que Cristo había llamado aparte para explicarle con detenimiento y con detalle las parábolas, explicarle de la forma más detenida los misterios del reino de su Padre, es decir, todo lo que había en el corazón de Cristo. Fíjense bien, muchachos y muchachas, que el Señor solía apartar a los apóstoles para explicarles estos misterios del reino de Dios. Y lo hacía porque aquel grupo de hombres iba a iniciar una gran tarea. Había depositado en ellos la gran confianza de ser herederos y por lo tanto de continuar una obra que apenas él iba a comenzar, al punto que toda la predicación de Cristo no iba a salir más allá de las fronteras de Israel. Pero en estos hombres el Señor había depositado todo su proyecto. Una persona entonces que lo iba a entregar, en la cual Cristo había depositado su proyecto, el proyecto que el Padre le había encomendado. El proyecto que el Padre le había entregado y que él tenía que hacer fructificar. Y para ello eligió detenidamente a estos 12 hombres. Y después de haberles dado todo lo que tenía, después de haberles revelado todos sus secretos, después de haberles dado a conocer, yo diría, lo que a otra gente el Señor no le había dado a conocer, después de haberles manifestado a ellos lo que a otras personas el Señor no se los había expresado, después de haber hecho, digámoslo así, una obra maestra, una obra de arte, al haberlos elegido, al haberlos esculpido, al haberlos ido
educando, porque eran hombres rudos, eran hombres de mucho trabajo. La mayoría de ellos no habían tenido tiempo para poder tener un maestro. Y Cristo, al elegirlos, al confiarles semejante obra, se hizo su maestro, se hizo su amigo. Porque la amistad que había entre Cristo y los apóstoles no comenzó, muchachos, de parte de los apóstoles, sino que la iniciativa fue del Señor. Fue Jesús quien tomó la iniciativa de hacerse el amigo de ellos, su amigo, al punto de haberles dicho: a ustedes les llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Indudablemente Jesús había depositado en estos hombres todo su esfuerzo de maestro, de pedagogo, de hombre, de amigo, de hermano. Les había dado, les había entregado toda su confianza, pero uno de ellos lo iba a entregar. Y tengo que decirles que hoy en la mañana, cuando leía el texto y lo meditaba, pensé en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, porque ese amigo, esa amiga que Cristo ha elegido y en quien ha puesto toda su esperanza, toda su confianza, todo su cariño, toda su ternura, a quien le ha dedicado tiempo, un tiempo misterioso, un tiempo silencioso. Esa persona, ese amigo, esa amiga a quien el Señor le ha ido dando a conocer sus secretos, secretos que a nadie le ha contado, misterios de su Padre. Imagínense ustedes, dar a conocer los misterios de su Padre, lo más preciado para Cristo, lo más amado para Jesús, su propio Padre, aquel de quien él conocía absolutamente todo. Es lo que el Señor ha ido dándonos a conocer a nosotros durante nuestra vida, desde el día en que lo conocimos. Pero también tenemos que decir, queridísimos muchachos y muchachas, que uno de nosotros puede entregar a Jesús. Y la pregunta, fíjense que es muy válida. ¿Seré acaso yo, Señor? Es una pregunta que creo que todos los que estamos aquí y los que nos siguen a través de la radio y la televisión deberíamos hacerle a Jesús. ¿Acaso seré yo el que te voy a entregar? Porque también podemos pensar en las veces en que hemos entregado a Cristo. También podemos pensar en las veces en que le hemos fallado a Jesús, las veces en que le hemos fallado al Señor. Y esta es la razón por la cual Jesús se conmueve profundamente. Esta es la razón por la cual Jesús se sigue conmoviendo profundamente.
Porque dice San Juan, uno de ellos, uno de ustedes, uno de nosotros es el que va a entregar a Jesús. Uno de nosotros es el que ha entregado a Jesús por los placeres mundanos de la vida. Uno de nosotros es el que ha entregado a Jesús por su pecado. Uno de nosotros es el que ha entregado a Jesús por su traición. Y fíjense que si Cristo con los jóvenes tiene una especial predilección, porque aquel joven rico lo miró con ternura, lo miró con amor. ¿Y saben ustedes por qué miró a aquel muchacho con amor, con ternura? Porque Jesús conoce el corazón del joven. Y sabe que el corazón del joven es generoso. El corazón del joven es bueno. El corazón del joven está lleno de mucha bondad. El joven, cuando tiene grandes ideales, es capaz de dar la vida por esos ideales. La entrega del joven no tiene precio. El joven no le pone precio a su entrega, es sin condiciones, es incondicional. El joven no condiciona su generosidad. Y el Señor tiene una predilección especial por los jóvenes. Pregúntense ustedes por qué Cristo eligió una edad joven para morir. ¿Qué es lo que Jesús habría querido decirnos al haber elegido la plenitud de su vida para morir en la cruz? ¿Qué habría querido decirnos el Señor? Yo no les voy a contestar esa pregunta porque pienso que es una respuesta muy personal. Pero ¿qué mensaje habría querido darnos Cristo al haber muerto, al haber entregado su vida, al haber sido sacrificado joven, en la plenitud de su vida? Diríamos, comenzando una de las etapas más bellas, o en la cima, como quieran ustedes pensarlo o imaginarlo, en la cima de la vida. Indudablemente Jesús tiene un amor de predilección por nosotros. Pero igualmente, queridísimos muchachos y muchachas, de la misma manera en que el Señor tiene un amor de predilección por nosotros, pienso que uno de los pecados que más le duele a Cristo es el que cometemos nosotros. Pienso que de los pecados que más conmueven a Cristo es o son los pecados juveniles, los pecados de los jóvenes, nuestros pecados. Porque somos de la gente a la que el Señor toma parte, los lleva a lugares apartados, les da a conocer misterios que para otros son insondables, que no los pueden sondear, a los que no pueden llegar. Y el pecado y la traición de la persona
a la que uno más ama o ama de una manera más privilegiada, es la traición que más duele, ¿o no es así? Fíjense, véanlo ustedes. Si alguien te traiciona, el dolor va a ser mayor cuanta más confianza habías depositado en esa persona. A una persona a la que le habías dado tu lealtad, tu fidelidad, a la que le habías confiado lo que a nadie le habías platicado. Alguien en quien pensaste que pudiste o podías confiar al punto de revelarle un secreto de tu vida y te traiciona. Es la traición que más duele. Es la traición que más dolor causa. El dolor más grande en el corazón de cualquiera de nosotros es el dolor que nos causa la persona a la que más amamos, o a la que más privilegiadamente hemos amado, o a quien más le hemos dedicado nuestra vida, nuestro tiempo, y es precisamente esa persona la que se vuelve contra nosotros. Es precisamente esa persona la primera en tirarnos la piedra. De cualquiera lo hubiéramos podido esperar, menos de ella. Es más, digámoslo de otra manera, si una persona en quien nunca has confiado, a quien nunca le has dedicado el tiempo necesario, a quien no le has revelado, no le has platicado más que algunas 4 cosas y probablemente las más superficiales de tu vida, y te traiciona, esa persona no va a causar mayor dolor en tu corazón. Por eso es que Cristo se conmovió profundamente por el pecado de Judas. Y el Señor le entrega a Judas un trozo de pan mojado en el vino. Era pan y vino porque todavía Cristo no había instituido la Eucaristía. Judas ya no estaba cuando Cristo instituyó la Eucaristía. Pero es uno al que Jesús le entrega un trozo de pan mojado en un poco de vino, con lo cual va a instituir la Eucaristía. Y dice San Juan que tras el bocado entró en él Satanás. Y esta mañana me preguntaba, ¿por qué San Juan dice que tras el bocado que Judas tomó de lo que Jesús le había dado, entró en aquel hombre Satanás? ¿Saben por qué? Porque aquel había sido un signo de amistad de Cristo. Cristo estaba compartiendo en aquel trozo de pan mojado con el vino su amistad. Cristo le entregó en este gesto a Judas todo su amor, se lo volvió a declarar. No vayan a pensar ustedes que en este gesto, contrariamente, había un rechazo de Cristo para Judas y por eso es que entró Satanás en él. No.
Es al contrario. Cristo le está declarando todavía en esta circunstancia todo su amor. Porque vos compartís el pan con la persona que amás. Porque recuerden que de aquel trozo de pan y de aquel poco de vino, Cristo iba a instituir la Eucaristía, el sacramento de su amor, donde Él se estaba entregando, donde Él se entregaría por nosotros. Y aunque Judas no pudo estar ya en ese momento sublime por su pecado, pero el Señor le estaba declarando su amor. Le estaba manifestando su corazón abierto. No lo tenía cerrado Judas. Las puertas del corazón de Cristo permanecían abiertas. El amor de Jesús estaba ofrecido en aquel pan y en aquel vino para aquel hombre. Y entonces Judas, en vez de aceptar esa última declaración de amistad, esa última declaración de amor, cerró por completo, cerró totalmente las puertas de su corazón en el momento de mayor entrega de amor personal, además un amor personal de Cristo hacia él. Judas rechaza rotunda y radicalmente ese amor, y es ahí, en ese rechazo rotundo y radical que Judas hace de ese amor personalizado, de esa declaración de entrega personalizada de Cristo para él, cuando el demonio entra. Porque ya Judas había rechazado de raíz lo que Jesús le había ofrecido en plenitud: su amistad, su amor. Y entonces, en semejante acto de rechazo, el demonio aprovecha y entra en el corazón de Judas. Es más, estoy pensando, queridísimos muchachos y muchachas, que la traición de Judas en realidad es aquí donde se realiza. Fíjense que si reflexionamos este texto del Evangelio de San Juan de esta manera, entenderíamos que las 30 monedas de plata que le entregan a Judas y el beso que Judas, con el que Judas entrega a Jesús, no es más que la concretización, la realización, la ejecución de una traición que se realiza aquí, en este instante. Porque es en este instante donde Jesús le ofrece últimamente, finalmente, todo el amor a Judas. Y es aquí donde Judas definitivamente opta por traicionar al Maestro. Una opción entonces inteligente, libre, voluntaria, y por eso San Juan dice que ahí es donde entró el demonio en el corazón de Judas. Queridos muchachos, vean, nosotros podemos ser pecadores y seguramente lo somos, ¿verdad que sí? Levanten la mano todos los que realmente sean pecadores, los que de verdad se confiesen pecadores, no de mentira. ¿Saben por qué les dije no de mentira? Bájenla. Ya les voy a decir por qué les dije que de verdad y no de mentira. Porque a veces a mí me da miedo que nosotros nos hayamos aprendido tan bien, pero tan bien la lección,
que ya la sepamos de memoria. Y entonces ya sabemos que tenemos que decir que somos pecadores. Ya es una lección aprendida de memoria. Es más, para que no nos miren como raros, hay que decir que somos pecadores. Pero de pronto me parece que hay gente que lo dice así, como lección aprendida, pero que en el fondo no creen que son pecadores. Me parece, de pronto tengo la impresión que hay gente que de verdad, existencialmente, quiero decir, crudamente, en carne propia, no cree que son pecadores. Y les voy a dar una clave y un secreto para poder percibir quién podría estar en esta situación. ¿Quién es capaz de lanzar la primera piedra a la mujer adúltera que ha sido sorprendida en pecado y puesta en el centro de la plaza para que la miren todos, para que se sienta bochornada por todos? Esa persona me parece que en el fondo no se siente pecadora. Esa persona me parece que en el fondo es hipócrita, mentirosa, falaz. E iba a decir otra palabra más dura, pero me la voy a guardar. ¿Quién es capaz de tirar la piedra a la mujer sorprendida en pecado y puesta en el centro de la plaza para ser, no digo asesinada, digo abochornada, humillada, avergonzada? Esa persona se cree buena. Esa persona se aprendió de memoria la lección. Se sabe muy de memoria el yo confieso. Por eso también otro de los miedos que tengo es cuando en la misa vamos y rezamos el yo confieso de memoria. Pero no lo sentimos. Pero no sabemos lo que estamos rezando. Lo decimos porque en el catecismo así lo aprendimos. Y lo hemos repetido toda la vida sin saber realmente que estamos confesándonos pecadores, públicamente pecadores. Pues entonces, muchachos y muchachas, ustedes y yo pudimos haber traicionado alguna vez a Cristo. Yo creo que sí. Más de uno habemos aquí. Yo creo que más de uno, que hemos traicionado más de una vez a Cristo. Creo que sí. Me parece que sí. Percibo que sí. Intuyo que sí. Tengo la impresión que sí. Pero Jesús siempre nos ofrece su amistad. ¿Saben lo que nunca debemos hacer? ¿Saben lo que nunca deberíamos hacer? Rechazar de tajo esa amistad como lo hizo Judas. Vean, vamos a decirlo de esta forma.
Jesús se conmovió profundamente porque Judas lo iba a entregar. Pero Judas todavía no lo había rechazado de raíz. Judas todavía no había cerrado de tajo las puertas de su corazón a Cristo. Eso es lo que no hay que hacer. Por amor a Dios, por favor, no me voy a cansar de decírselos también de una u otra manera. Eso es lo que nunca debe de hacer un chaval, una chavala. Nunca. Eso sí es lo que jamás debería de hacer. Le voy a decir una cosa más gráfica. Podrías arrastrarte como serpiente. Podrías arrastrar tu vientre en el pecado. Podrías llegar a ser, como dice San Pablo, un vientre rastrero. Podrías llegar a revolcarte en tu propio pecado como el hijo pródigo. Pero no cometas la locura, la absurdidad fatal, fatídica de cerrar las puertas de tu corazón al amor y a la amistad que Cristo te ofrece, porque eso sería el peor error de tu vida, de lo que te vas a arrepentir hasta la muerte. Eso es lo que nunca debe hacer un joven. Porque al final de cuentas, muchachos y muchachas, la salvación de nuestra juventud, la salvación, y cuando hablo de salvación me estoy refiriendo a la felicidad de un joven, de una joven. Al final de cuentas está aquí, en este punto. Ser capaz de descubrir que Jesús te ofrece incondicionalmente su amor y no rechazarlo. Y no rechazar su amistad. No rechazar su bondad. Quiero preguntarles, ¿cuántos jóvenes habrán venido el año pasado a este retiro? ¿Y cuántos jóvenes no habrán venido hoy? Y no porque hayan tenido trabajo, porque sí, algunos no vinieron por eso, pero ¿cuántos no habrán venido porque se alejaron de Cristo? Y oigan bien, no digo porque pecaron, fíjense la diferencia. Porque si fuera por ser pecador, ninguno de nosotros estaría hoy aquí. No digo porque pecaron, porque se alejaron, que es diferente. Vean, y con esto voy terminando, para que después oremos. Antes vamos a hacer una oración, antes del ofertorio. Ustedes saben que uno de los juegos demoníacos, uno de los juegos del demonio que más le gusta hacer a él con la gente, y diría que principalmente con los jóvenes, es tomar tu pecado, ¿verdad? El demonio agarra tu pecado, y esto que lo escuche todo mundo, y de forma especial los jóvenes. Tomar tu pecado, agarrar tu pecado, enrostrártelo, como decimos en buen nicaragüense, restregártelo, humillarte, porque Dios no humilla al pecador, esa es obra demoníaca. Tan claro, ¿verdad?
Cuando un pecador es humillado, la humillación, es decir, el que te sintas sorprendido en pecado, pues a eso me refiero, a ese tipo de humillación me refiero. Cuando alguien sorprendido en pecado se siente avergonzado. Entonces el demonio viene y te lo restrega y comienza a musitarte que no eres digno. Y comienza a decirte que no haces nada aquí, que estás perdiendo el tiempo, que eres un hipócrita, que eres una mentirosa. El demonio empieza a calumniarte. Oigan bien, el demonio empieza a calumniarte. Y vos te crees el discurso del demonio. Y entonces te alejas. Te alejas. Ese es un juego demoníaco. Ese es un juego psíquico del demonio con nosotros. Y cuando el muchacho se cree el discurso del demonio, se aleja. Y entonces ese es el verdadero triunfo del maligno. El maligno no triunfa verdaderamente cuando te hace pecar, no. El demonio triunfa verdaderamente cuando por aquel pecado te aleja de Jesús. Te cierra las puertas. Él se encarga de que cierres las puertas a Jesús. Eso nunca lo hagan. Ustedes en la vida, aun en los momentos de mayor oscuridad, como el momento del texto de hoy que dice que era de noche, nunca se alejen de Jesús. Nunca. Eso significa jamás. Y les aseguro en el nombre de Jesús que a pesar de que pasen por esas noches oscuras de muerte, de iniquidad y de pecado, su vida se salvará. Saldrán a flote. Lograrán reencontrar el camino, enrumbarse, volver al camino y despegar finalmente. Porque, queridísimos muchachos y muchachas, solo Jesucristo nos garantiza la paz y solo Él nos da la felicidad. Amén.